Son las 6:31 a.m. Siguen creciendo los cultivos de hoja de coca en el país, según afirmó el presidente Gustavo Petro, anticipando presuntamente los datos del informe del CIMSI de 2024, el país pasó de tener 253.000 hectáreas de hoja de coca en 2023 a unas 262.000 hectáreas el año pasado, en lo que implica un aumento del 3,56%. El presidente saca pecho por esas cifras. Según el presidente, el informe de la ONU, que históricamente ha sido pagado por el Ministerio de Justicia, contiene varios errores metodológicos, entre ellos, dice él, la inclusión de 80.000 hectáreas de coca que según el jefe de Estado están abandonadas y de otras 22.000 hectáreas que estarían en tránsito de cultivos ilícitos a lícitos. Si eso llegara a ser cierto, la cifra de cultivos de hoja de coca en Colombia no sería de 262.000, sino de 160.000 hectáreas. Como nota al margen, habitualmente el informe del CIMSI es publicado anualmente en septiembre. Este año no ha sido posible conocerlo públicamente porque el gobierno está en desacuerdo con los resultados, al punto de que el presidente Petro le habría pedido al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York, que fuera revisado a la luz de una nueva metodología. La revelación de datos por parte del presidente Petro tiene como contexto las acusaciones de congresistas republicanos estadounidenses como María Elvira Salazar, quien afirmó que durante el gobierno actual crecieron un 300% los cultivos de hoja de coca. Sumado a esto, la desertificación del gobierno Trump a Colombia en la lucha antidrogas y la reciente inclusión del presidente Petro en la lista Clinton. Aunque el jefe de Estado y su gobierno insisten en un supuesto error metodológico del CIMSI para medir los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia, lo cierto es que expertos en el tema aseguran que esa es una versión dudosa porque la metodología tradicional nunca ha incluido el conteo de cultivos abandonados y esta es una tarea que hace Naciones Unidas en compañía de la Policía Nacional. El trasfondo es el fracaso de la política de erradicación forzada, que en lo corrido de este año lleva apenas 6.000 hectáreas erradicadas y que quedó paralizada desde la desertificación de Estados Unidos a Colombia a mediados de septiembre. Aunque el presidente Petro insiste en que su estrategia antidrogas es exitosa porque según los datos que muestra han aumentado las incautaciones de embarques de cocaína, la bolita está en que, según todas las mediciones, se ha disparado la producción de cocaína. De hecho, la progresión ha sido esta. En 2021, Colombia produjo 1.400 toneladas de cocaína. En 2022, la producción se disparó a 1.738 toneladas. Y en 2023, el salto fue a 2.664 toneladas de cocaína producida en el país, la cifra más alta de la historia, lo cual lleva al natural aumento de las incautaciones. Sería muy importante que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicara en su totalidad el informe sobre el monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca, incluyendo la productividad y la producción de cocaína en 2024, para tener el panorama completo y real sobre el avance del narcotráfico hoy en nuestro país. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. Todos los caminos conducen a la segunda Marquetalia como la determinadora del homicidio de Miguel Uribe Turbay. A esa conclusión llegó la policía con la captura de Simeón o alias El Viejo, que era el enlace entre esa facción de la disidencia y la banda que finalmente ejecutó ese crimen. Estamos hablando de los traidores del proceso de paz, del viejo guerrillero Iván Márquez, al que hace apenas 3 semanas el gobierno le quitó el reconocimiento de negociador o interlocutor para hablar de paz. Su socio era alias el Zarco Aldinever, abatido en Venezuela, y en Colombia el hombre que para las autoridades dio la orden de asesinar al precandidato presidencial de la oposición. Hoy esa es la hipótesis con la que trabajan en la Fiscalía y que confirma el recién nombrado director de la policía, el general Rincón. No se habla de la segunda Marquetalia allí como en la posibilidad de que no fuera el determinador. Se habla de ese grupo como el que dio la orden de ejecutar el crimen. No se menciona al ELN, no se menciona al Gancho Mosco del Bronx, no se menciona a la Junta del Narcotráfico, como sí lo ha hecho en reiteradas oportunidades el presidente Gustavo Petro, que no tiene una sola prueba concluyente que lo respalde. Pero a pesar de todo esto, esta mañana
está insistiendo en su teoría y hablando de esa famosa junta del narcotráfico y de un nivel operativo en el que está ubicando al Clan del Golfo, con el que está en negociaciones, a Iván Mordisco y una fracción de la Segunda Marquetalia que dice hoy está en guerra con el ELN. Sigue el presidente Gustavo Petro interviniendo en el proceso de Miguel Uribe Turbay, interviniendo en la investigación que lleva la Fiscalía, que no lo está desautorizando a pesar de que no hay evidencia que respalde, que soporte lo que ha dicho el presidente Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Sigue desplomándose el precio internacional del petróleo, sigue desplomándose también el precio internacional de la gasolina, pero siguen subiendo los precios de los combustibles en el país. Contradicción que no tiene ningún sentido y discrepancia que genera esta mañana un enorme ruido, entre otras porque el gobierno de Gustavo Petro juró, prometió y aseguró que la gasolina en el país subiría o bajaría de acuerdo con las referencias internacionales. Precios internacionales que vienen en caída libre lo que va corrido de este año. En el caso del barril de petróleo, pasando de los $80 a comienzos de este año y llegando hoy por los $60, acumulando una caída del 25% en lo que va corrido de este 2025. En el caso del valor internacional de la gasolina, según el promedio en 150 países y de acuerdo con el portal especializado Global Petrol Prices, cotizándose hoy a $1.19 por litro de gasolina corriente y acumulando una pérdida del 5.10% en los últimos 12 meses. Y en el caso del diésel, con un precio promedio mundial de $1.13 por litro y acumulando una caída en dólares del 4.46% en los últimos 12 meses. Precios internacionales que si se traducen a pesos y que si se mueven de litros a galones, además que todo, si se tiene en cuenta que la TRM está hoy a 3.874 pesos desde los 4.400 de comienzos de año y con una depreciación del 14%, implican también una caída del 20% en su equivalente en pesos colombianos. Caída del 20% que no se refleja por ningún lado, derrumbe que no se ve hoy en Colombia, por el contrario, en donde los precios de los combustibles siguen subiendo, cotizándose hoy unos 2.500 pesos por encima de sus referentes internacionales, si no es que más, y continuando con ajustes también, último de los cuales acaba de pasar el pasado 24 de octubre, cuando el galón de gasolina subió a 15.968 pesos en el promedio nacional. No obstante, en ciudades como Villavicencio cuesta casi 16.500 pesos. Preocupaciones por muchos lados. Primero, porque golpea 6 millones de bolsillos que tanquean sus carros con gasolina y 1 millón de bolsillos que utilizan diésel diariamente, pero además porque golpea la inflación, porque golpea el costo de vida y en particular también el costo de los alimentos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. El Ministerio de Salud publicó el decreto 1138 que va a permitir la venta del cannabis, de la marihuana en las farmacias del país, ya no como la necesidad de transformarlo a un aceite, un extracto, unas gotas, una crema. Ahora, esa flor en sí misma se considera producto terminado y podrá comercializarse, eso sí, bajo fórmula médica. En otras palabras, este nuevo decreto autoriza la cosecha y la venta de la flor de cannabis como producto terminado, es decir, usted podrá comprar la flor en cualquier droguería del país siempre y cuando el producto primero tenga registro sanitario que podrán conseguir las empresas que accedan a él y segundo, aquellos pacientes que tengan una fórmula médica a la hora de comprar este tipo de productos. Las licencias de fabricación de la marihuana con fines no psicoactivos, sino medicinales, será una licencia que dará el Fondo Nacional de Estupefacientes, que depende del Ministerio de Justicia. En el decreto también quedó establecido que será el INVIMA el que en 5 meses tendrá que sacar la guía para que las empresas cumplan los estándares de producción y así tener cómo comercializar la flor del cannabis. Desde 2016 en Colombia se permite cultivar, cosechar, separar la flor de la planta y con esa flor hacer los extractos de productos que conocemos, la crema o el aceite. En 2021 se avaló la exportación de la flor como producto terminado y ahora el decreto permite la venta en las droguerías colombianas. El decreto de cannabis es del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desde donde a propósito Jaramillo, sin importar las críticas y las dudas, escogió a Bernardo Camacho y oficialmente es el nuevo
superintendente de salud. El ministro que anoche se queja por la decisión de la Comisión Séptima de Senado que definitivamente aplazó la discusión de la reforma a la salud. En esa comisión aprobaron la proposición de la senadora conservadora Nadia Ablel que condiciona el debate de esa reforma a la tributaria. Es decir, los senadores no volverán a hablar de reforma a la salud hasta saber qué pasa con la tributaria y con cuánta plata en el bolsillo queda el gobierno para el próximo año. Estás escuchando Blue Radio.